Continuamos con esta entrevista con el experto en campañas electorales, consultor político Ricardo Paz Vallivian. Él es un boliviano pues que ha estado trabajando por mucho tiempo en lo que son las campañas electorales. Tiene alrededor de 35 campañas electorales trabajadas, con un averaje astronómico de un 85%, y me dice que ya le han cuestionado, y esta es una pregunta que tiene que caerse en las matas, o sea, para ser tan exitoso, o es un Midas que todo lo que toca, el rey Midas, se convierte en oro en términos políticos, o tiene un ojo clínico bastante agudo que dice: este es el candidato que vas a ganar y por aquí me voy a asesorarlo. ¿Cuál de las dos está que se da en esta situación? No, la verdad es que ninguna de las dos. Simplemente yo creo que hay por un lado mucho de azar, mucho de suerte. En esto de las campañas electorales a veces uno cree que puede planificar todo, que puede tener todo bajo control, y no es así. Es como la vida misma. Puede uno controlar algunas cosas, pero hay muchas cosas que están sujetas a la contingencia, al azar. O sea que hay mucho de suerte, pero sin duda alguna que hay mucho también de constancia, de seguir adelante una estrategia, de realmente conocer bien al electorado. Yo hago mucho énfasis en la investigación primaria en una elección, en las encuestas, en las líneas de base, en los grupos focales, en las entrevistas de profundidad, para poder conocer profundamente al electorado, y a partir de allí, usted sabe, la gente vota con la cabeza, con el corazón, con el hígado y con el estómago. ¿Cómo es? ¿La gente vota? Con la cabeza el 10%, con el corazón el 40%, con el hígado el 40% y con el estómago el 10%. 10% es la cabeza. El 80% del voto es emocional, o es por afecto o es por desafecto. Uno vota a favor de un candidato porque le gusta, le cae bien, en fin, y otro 40% es porque rechaza al otro candidato, es decir, vota en contra de, entonces vota por el mejor posicionado contra el candidato que... Y por supuesto que también hay un porcentaje de voto prebendal, que es un voto que se compra. Eso también existe. Por ejemplo, un empleado público que trabaja en un esquema determinado, puede gustarle el candidato opositor, pero sabe que si vota por el opositor pierde su trabajo, entonces vota nomás por él, aunque no le guste, por el candidato que le va a garantizar su fuente de trabajo. Entonces no es que haya gente que vota con la cabeza, otros votan con el corazón. No, todos votamos con esos cuatro componentes. Es una mezcla, y de ahí sale... Entonces, por ahí repíteme: 10% cabeza, 40% corazón, 40 hígado y 10 estómago. Y yo entiendo un poco lo de el estómago, el corazón, pero no entiendo cómo el hígado. El voto de hígado es el voto bronca, el voto en contra de. Por ejemplo, yo odio a un candidato, no me gusta, me cae pesado, me cae gordo, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿quién le puede ganar a ese candidato? Entonces voto por el que le puede ganar. Las dos grandes emociones en la vida son el odio y el amor. Así es. El voto es un proceso psicoemocional. Es como cuando uno se enamora. Uno no se enamora de la más bonita, de la más inteligente, de la que a uno le conviene. No, uno se enamora de la que se enamora. No importa cómo resulte eso. Es una cuestión hormonal, es una cuestión emocional. Entonces, así sucede. Entonces, hay que tratar de que nuestro candidato sea aquello de que todo según el color del cristal con que se mira, ¿verdad? Ah, por supuesto que sí, claro que sí. Bueno, entonces, un poco... hay un tema que me interesó, que estuvimos hablando fuera de cámara, el asunto del candidato bueno y el candidato malo. ¿Eso no serían cuestiones muy subjetivas y dependiendo, o realmente científicamente hay un candidato bueno que pudiese a uno teniendo salir favorito y ganar las elecciones, y hay un candidato malo que con todas las posibilidades y las
corriente a su favor, pues pudieran perder las elecciones. ¿Cómo se puede explicar esto? Mire, hay un texto que yo he escrito que se llama Candidato Estúpido, Candidato Inteligente. Okay. Y yo digo allá que el candidato inteligente es el candidato que consigue ayuda profesional, se asesora correctamente, sigue adelante una estrategia, aprovecha sus fortalezas y sus potencialidades, dispone de todas las herramientas y todos los insumos para poder ganar las elecciones. El candidato estúpido es aquel que cree que puede hacerlo todo solo, que él puede dirigir su propia campaña, que él va a decidir cómo van a ser los spots, que es errático en su estrategia, que no toma buenos consejos, que no tiene ayuda profesional, que cree que él lo puede todo y que él tiene el olfato político suficiente para llevar adelante su campaña. Entonces, los candidatos inteligentes tienen muchas más posibilidades de ganar una elección que los candidatos estúpidos. Por supuesto, ¿verdad que sí? Aquí un poco se le da mucha importancia arrancando, por ejemplo, aquí estamos a casi 2 años en República Dominicana de las elecciones y bueno, ya las encuestas comienzan a perfilar potenciales candidatos y el asunto se le da mucha importancia, mucha relevancia al aspecto de la tasa de rechazo que pueda tener y bueno, hay candidatos que son felices casi apareciendo con un 2, un 3%, pero dicen mi tasa de rechazo es 1 o 0, no tengo. Mientras que el otro que aparece con un buen porcentaje, entonces dice, bueno, pero ese tiene una tasa de rechazo más considerable, entonces un poco como que, bueno, ¿qué será lo importante? ¿No tener tasa de rechazo, tener la alta tasa de favorable o no tenerla? ¿Cómo eso influye? Bueno, hay distintas situaciones. Obviamente el peor escenario es que uno lo conozca muchísima gente, tenga un alto nivel de reconocimiento y una tasa de rechazo muy alta. Ahí hay problemas. Hay problemas. Si uno tiene un poco nivel de reconocimiento y un alta tasa de rechazo, es también un problema, pero tiene una oportunidad, porque no lo conoce mucha gente, entonces puede hacer una reingeniería de imagen y le puede ir bien. Lo ideal obviamente es tener un altísimo nivel de reconocimiento y una bajísima tasa de rechazo. Ese candidato tiene todas las posibilidades. Ahora, se da finalmente la otra situación en que uno puede tener un bajísimo nivel de reconocimiento y una baja tasa de rechazo. Ahí se puede trabajar muy bien a un candidato, ¿no? Pero esto de las tasas de rechazo también son relativas. Yo le digo, yo he tenido candidatos con altísimas tasas de rechazo, pero que si uno hace clic con la demanda de la gente, por ejemplo, un candidato a diputado en Ecuador una vez tenía como 80% de tasa de rechazo, ya nadie quería saber de él, su contrincante era un joven que tenía una favorabilidad enorme, que toda la gente lo quería, etcétera, pero nosotros posicionamos la idea de que este candidato que ya había sido diputado 5 veces, era el que tenía la capacidad y la experiencia para llevar el agua potable a la localidad donde él era diputado, y que el otro, por más simpático, inteligente, enérgico, etcétera, joven, nuevo, que representaba el cambio, él no iba a poder llevar el agua potable. Y la gente votó por este candidato a pesar de que no lo querían, que tenía una tasa de rechazo, porque vieron que él tenía la capacidad, o sea, por lo menos los convencimos así, de que tenía la capacidad de llevar el agua potable. ¿Cómo no? De manera un poco el asunto también que influye, aunque aquí hay firmas encuestadoras que gozan de mucho prestigio, de mucha solidez, pero los afanes de los candidatos, inclusive de tener sus propias encuestadoras de gabinete, y bueno, presentar realidad que no existe en una encuesta, te da un posicionamiento desfavorable, a los 2, 3 días te responden con otra que tú, con un nombre raro y no conoces, y bueno, de que esa te pone a ese candidato bien. ¿Cómo se juega con este instrumento y qué le favorece a una gente que en la práctica no lo ve, queriendo presentar esta realidad imaginaria, diríamos? Bueno, ahí hay varios mitos, ¿no? En primer lugar, las encuestas son herramientas de investigación.
no deberían ser publicadas. Cuando una organización hace una encuesta gasta mucho dinero y es una información privilegiada que yo no sé por qué la tiene que publicar, si es más bien información estratégica importante. En segundo lugar, las encuestas que se suelen publicar se las publican porque se cree que tienen influencia en el electorado, porque creen que existe esto de llamado el voto al ganador, el que la gente se va a inclinar por el que va adelante. Eso está comprobado hace más de 50 años que es absolutamente falso. Eso no sucede, sino siempre el que empieza ganando las encuestas sería pues el ganador, ¿no es cierto? O sea, y eso no sucede en las elecciones. Las encuestas no influyen en la decisión del elector, en todo caso influyen a veces en el ánimo de los equipos